Hola a todos, bienvenidos a esta última sesión de la semana, de la primera semana del año 2023 en Práctica Test. Como tuvimos un inicio de semana con celebración, por supuesto, de día feriado, ya partimos el martes, entonces fusionamos dos temas que, como siempre lo hacemos cuando nos ocurre en primera semana de ciclo, combinamos convivencia vial con usuarios vulnerables, que es lo que hicimos ayer. Entonces hoy día nos corresponde revisar el individuo en el tránsito, un tema tan importante que marca el título del libro, ¿cierto? Entonces es muy importante esta idea que tiene este tema de focalizar qué es lo que ocurre respecto a la conducción desde el punto de vista de la acción de una persona, nosotros o los otros usuarios de las vías, pero de uno. ¿Qué ocurre y qué pasa al respecto? Y en base a ello vamos a ir a nuestra primera slide y les cuento que estamos en modo asincrónico, ¿ya? Pues como siempre les digo, espero que sea muy potente también porque por alguna razón, obviamente, nosotros, una razón educativa, hacemos esta sesión una y otra vez en cada ciclo porque va tomando vida, ¿ya? Las preguntas de ustedes son importantes, lo que va ocurriendo es muy, muy importante, pero hoy en modo asincrónico, así que saludo a todos los que están ahí en el chat compartiendo, ¿de acuerdo? Es muy interesante reflexionar sobre esto antes de comenzar el individuo en el tránsito. ¿Por qué? Porque está comprobado que el 90% de los accidentes tiene como uno de sus principales factores, los siniestros de tránsito, ¿cierto? La falla humana. Lo que significa que todo ese porcentaje es evitable, porque depende de nosotros, ¿cierto? Depende de las personas. Entonces, esto que se ha normalizado respecto a los siniestros de tránsito o accidentes de tránsito, lo usamos como sinónimo, ¿cierto? De que en realidad, claro, no, y a ese nivel socialmente, en el mundo, no somos solo nosotros. Falleció, qué triste, pero fue un accidente. No es tan así en realidad, porque el 90% son por falla humana. Entonces vamos a darnos cuenta cómo al avanzar en el individuo en el tránsito, empezamos a descubrir este 90%. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a nuestro tema individuo en el tránsito, que se divide en estos cuatro focos: el alcohol, las capacidades, las conductas y el estrés. También vamos a hablar de droga y de medicamentos, ¿ya? Es muy interesante eso también porque son elementos, compuestos, ¿ya? Que afectan nuestra percepción del entorno, nuestra atención y lo que se requiere para conducir. Primero, una pregunta. ¿Qué hacer en caso de siniestro vial? Accidente, ¿cierto? Detener la marcha, prestar ayuda si fuera posible y dar aviso a la autoridad. ¿Por qué aparece esto en este tema? Que está también en información importante al final del libro. Aparece porque esto determina y conecta con la ley de la ley Emilia, ¿bien? Pero antes vamos a comenzar con la ley tolerancia cero. La diferencia entre ambas es que la ley tolerancia cero y la ley Emilia, las dos, complementan a la ley de tránsito, ¿cierto? Son leyes modificatorias también, para poder, en este caso, aumentar el tiempo de suspensión. Eso busca la ley tolerancia cero. ¿Por cuánto tiempo se le suspende la licencia a alguien que choca y ha consumido alcohol? Eso es la ley tolerancia cero. Tiempo de suspensión. Fíjense bien, yo lo voy a marcar acá. ¿Ven lo que les dije al principio? Que hacemos una y mil veces los temas. ¿Por qué? Porque seguimos innovando. Esta imagen es nueva, llevamos muy poquito utilizándola. De hecho, la van a ver en algunas escuelas de conductores porque nosotros la estamos entregando en las escuelas para que todos puedan realmente utilizarla como una herramienta de aprendizaje. Entonces, miren esto que yo acabo de marcar con rojo aquí debajo de mi imagen, los que están en horizontal. 3 meses, 5 años, tiempo de suspensión. Eso busca esto. Esa sanción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar cómo funciona esta ley tolerancia cero que siempre criticamos. Es muy importante nuestro pensamiento crítico, que tiene que ver con la fuente, pero también tiene que ver con este enfoque respecto a este tal cero, de este nombre fantasía, esta ley. Bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad son dos estados etílicos determinados por esta ley, que corresponden al grado de alcohol que podemos encontrar en las personas. ¿Cómo se mide? En gramos, ¿ya?, de alcohol por litro de sangre. Entonces, si una persona, aquí yo lo dibujé, digo lo dibujé en el computador, ¿cierto? Con un vaso y acá con una botella, dando la idea de que el primero bebió un poco menos que el segundo. Entonces, alguien que está en este intervalo, que es un porcentaje, que es una cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre, 0,31 a 0,79, es considerado en este estado etílico, bajo la influencia del alcohol.
¿ya? Luego, quien marque más de 0,8 va a ser considerado en estado de ebriedad, y esto es muy importante porque esto va a determinar el tiempo de suspensión. Entonces, ¿quién? Y aquí vamos a hacerlo ya con una línea. Fíjense esta línea verde que va a aparecer. Una persona bajo la influencia del alcohol provoca un accidente, un siniestro de tránsito, sin daños ni lesiones, ¿cierto? La primera vez de reincidencia va a tener un tiempo de suspensión de 3 meses. Luego, si tiene un resultado de lesiones gravísimas o muerte de otra persona, la primera vez que lo haga, se le quitará la licencia o se suspenderá por un plazo de 3 a 5 años. De inmediato, ustedes piénsenlo y díganme, o sea, profe, en Chile, una persona que bebe, toma el vehículo y mata a otro, si es que marca hasta 0,79, no más, va a tener un tiempo de suspensión de 3 a 5 años exactamente. Le pueden dar 10 años de cárcel, tal vez, ¿ya? Pero durante 5 años tendría la licencia suspendida. Después sale a la cárcel y puede manejar. ¿De acuerdo? Es importante que lo comprendamos de esa manera, porque así es como funciona esta ley. Luego, si la misma persona u otra marca más de 0,79, es decir, queda en 0,8, va a ser considerada en estado de ebriedad. Y si provoca un accidente, sin daños ni lesiones, aquí viene la tolerancia 1000, que digo yo, es la primera vez, suspensión de 2 años. Si lo vuelve a hacer, ¿ya? O sea, vuelve a estar ebrio y manejar y provocar un accidente, sin daños ni lesiones, la segunda vez, 5 años. Y la tercera vez, ya se le va a cancelar la licencia porque ha manejado ebrio 3 veces, provocando accidentes, ¿ya? Sin daños ni lesiones. Por otra parte, si es que una persona está en estado de ebriedad, provoca un accidente y provoca lesiones gravísimas o la muerte de un tercero, la primera vez que lo haga tendrá su licencia inhabilitada de por vida. ¿De acuerdo? Cancelación es un tiempo que puede ser apelado ante un juez. Creo que no lo pregunta en el examen, pero aproximadamente 12 años y fracción. ¿Ya? Y se puede apelar y se puede devolver la licencia. ¿De acuerdo? Así que eso es nuestra famosa ley tolerancia cero. Les dejo la imagen por si alguien quiere fin de pantalla, o también se las dejo así, por si les parece práctico como recordatorio para comprender, como una especie de mapa visual, para poder comprender esta famosa ley tolerancia cero. Y miren cómo ahora la vamos a diferenciar mucho de la ley Emilia, ¿ya? Muchísimo. Esto está hecho intencionalmente para que lo podamos recordar. ¿Se dan cuenta? Tolerancia cero, ley Emilia. Utilizamos tantos colores más o menos. Ley Emilia, entonces, ¿cuántos elementos tiene? Yo veo 4, ¿cierto? Por color, azul, púrpura o morado, rojo, verde. Entonces, vamos por parte. La primera parte, vamos con este azul. Lo voy a marcar con verde para que resalte. Entonces, la ley Emilia estableció como delito lo siguiente. ¿Y qué es lo que vimos al inicio? ¿Qué hacer en caso de accidente? Prestar ayuda, ¿cierto? Todo eso que estaba ahí, llamar a la autoridad, dar aviso a la autoridad del hecho. Aquí no está, es lo contrario. Es decir, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad, delito. Luego, negarse a realizar el alcotezo o alcoholemia, delito. Antes de la ley Emilia no era delito. ¿Qué hay antes de un delito? Una falta. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente las faltas tienen un costo monetario, una multa. Entonces uno, cometió una falta, multa, perfecto, pago, listo, quedó impecable. Pero cometió un delito, usted se va a la cárcel. ¿Se entiende la idea de diferencia? Lo digo para que todos lo podamos comprender, por supuesto. Entonces, lesionar gravemente a una persona no era un delito conduciendo en estado de ebriedad, porque todavía no se los había dicho. Pero la ley Emilia aplica solo para el estado de ebriedad, ¿ya? Entonces, negarse a realizar el alcohol o alcoholemia, antes no era delito, ahora es un delito. Fugarse del lugar del accidente, antes no era delito, con ley Emilia es delito. Entonces, ¿cuándo es delito? ¿Ya? Y aquí está. Fíjense bien. Lesiones gravísimas que provoque una persona que conduzca en estado de ebriedad, produce estas lesiones gravísimas, lo hice a modo de ecuación, da como resultado 1 año de cárcel efectiva a quien haga eso. Y las penas de cárcel pueden ir de 3 años y un día, que es una pena aflictiva, a 5 años. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si esto es más grave? Si esta persona provoca la muerte, ¿ya? Conduciendo en estado de ebriedad, provoca la muerte de un usuario de las vías, se va a la cárcel 1 año, igual que en el caso anterior. O sea, esto busca que quienes conducen en estado de ebriedad, que es lo que está aquí, siempre estado de ebriedad, estén al menos 1 año en la cárcel.
provoque lesiones gravísimas o provoque la muerte. Y luego las penas de cárcel pueden ir de 3 años y 1 día a 10 años, en el caso de provocar la muerte. Y finalmente, se estableció como delito calificado los siguientes casos: cometer esto, o sea, es conducir en estado de ebriedad, provocar lesiones gravísimas o provocar la muerte, pero además lo que lo agrava es realizar estas acciones conduciendo con licencia vencida o inhabilitada o cancelada. ¿Ya? Es cancelada e inhabilitada. O en la reincidencia, volver a hacerlo. O quienes sean conductores profesionales en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? O sea, en su trabajo. ¿De acuerdo? Esta es la famosa ley Emilia. Bien, ahí se las dejo también por si lo quieren ver de esa manera, o así que queda, creo que muy, muy claro. Es útil, ¿cierto? Ahora vamos a pensar en el efecto del alcohol, ya lo hablamos un poco, pero el efecto de las drogas. Bien, está el título Alcohol y drogas porque está dentro del mismo universo, ¿cierto? Entonces vemos cómo se nos presentan las principales drogas, tristemente presentes en los países, ¿cierto? Y el efecto que éstas tienen en el cuerpo humano. Entonces vemos estos efectos fisiológicos. Algunas tienen los mismos efectos, o sea, dificultad de atención, alteración sensorial, alteración motora. En algunos casos, como la impulsividad, solo está en 3 y en una no. Pero si vemos más abajo, en manifestaciones de la conducción, encontramos el aumento del tiempo de reacción justamente en esta droga que arriba no provoca impulsividad, ¿cierto? Pero recuerden que esto es solamente esa droga. Si la mezclan con alcohol, probablemente sí provoca impulsividad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es el tema? Tener claridad de qué provocan el consumo de estas drogas y la conducción. Como por ejemplo, uno de los más graves, aumento en el tiempo de reacción. Si yo aumento mi tiempo de reacción, aumento mi distancia de reacción. Entonces, todo lo que hemos estudiado respecto a una persona con ropa negra, ropa blanca o ropa reflectante, aunque esté con ropa reflectante y lo vea a 150 metros, si aumento mi tiempo de reacción de 1 segundo, no sé, a 10 segundos, voy a llegar hasta allá. Voy a frenar muy tarde. Entonces, es muy, muy peligroso. Simplemente no es algo en contra de nada de este tema, sino que es en realidad que debo estar de la mejor forma al conducir, en el mejor estado, ¿de acuerdo? Ni siquiera estresado, ¿ya? O sea, si pensamos que no hay que estar estresado, mucho menos una persona bajo la influencia de las drogas. Por eso el consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción, aumenta el tiempo de reacción, marihuana, ¿cierto? ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Todas. Todas distracciones, ¿lo encontramos? Todas causan distracciones al volante. Ahora vamos a hablar de capacidades sin medicamentos, sin drogas y sin alcohol. Esto ocurre de manera natural, ¿ya? Para nosotros. Y son perspectivas, efectos visuales. ¿Cómo los podemos comprender? El primero se llama perspectiva lineal. ¿Qué es lo que nos dice? Que en esta zona, donde las líneas convergen, imaginemos que nosotros estamos acá, ¿cierto? Desde aquí estamos mirando. Vamos en nuestro vehículo en la pista derecha. Entonces, esta zona que está acá se llama, es la idea de perspectiva lineal, donde las líneas convergen. ¿Recuerdan lo que dicen los vidrios o los espejos retrovisores de algunos autos? Dice, los objetos están más lejos de lo que aparenta, ¿cierto? Entonces, esto está más lejos de lo que aparenta. ¿Qué significa? Si yo voy en este vehículo, probablemente pienso, ¿cierto?, que esto está a 500 metros. Entonces yo creo que no tengo que bajar la velocidad. Allá veo un taco, en una autopista voy a 120, no bajo la velocidad si está a 500 metros. Pero tal vez, eso es un tal vez, ¿cierto? Como la perspectiva lineal me hace creer que esto está más lejos de lo que realmente está. A lo mejor la verdadera distancia es 300 metros y eso podría cambiar mis decisiones. Y si yo cambio esto más que 30 o 500 por 50 o 30 metros, influirá muchísimo mi tiempo de reacción. ¿Se entiende? Entonces, la perspectiva lineal, ¿qué es lo que hace? Nos hace creer que la zona donde convergen las líneas, ¿cierto?, está más lejos de lo que realmente está. Vamos a lo mismo, tamaño relativo, nos hace creer que objetos que son iguales, que están más lejos, ¿ya?, están más lejos de lo que realmente están, solo porque los vemos más pequeños. En la densidad de pauta lo mismo. Entre más densos vemos los objetos, más lejos creemos que están. Ejemplo, un bosque en un cerro. Entre más lejos estamos, lo vemos como una mancha. Después ya lo vemos como todo de color celeste, una montaña que está muy lejos, ¿cierto? Porque creemos que está realmente más lejos de lo que realmente está. Pero el sobrecubrimiento es al revés. Cuando un objeto cubre a otro, creemos que está más cerca, porque está delante del otro.
¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pueden ser edificios, camiones, postes, etc. Ahora vamos a ver conductas de riesgo, ¿ya? Conductas de riesgo ¿de quién? Del individuo en el tránsito, por supuesto. Y aquí es muy interesante darse cuenta cómo hay una conducta que no encaja mucho con el resto. Miren, si veo conductas de riesgo, todos pensamos, oh, conductores peligrosos, sí, impulsividad, por supuesto. No asumir responsabilidad, sí, conducta de riesgo. Reacciones violentas, conducta de riesgo. Validarse frente al resto, conductas de riesgo. Pero miren lo que ocurre aquí al medio. Hay una conducta de riesgo que es reprimir pensamientos. O sea, alguien que podríamos comprender como más prudente tal vez, alguien que se queda callado, que no dice lo que piensa al conducir, podría estar realizando una conducta de riesgo. El mejor ejemplo que hemos encontrado para explicarlo es cualquiera de nosotros, ¿ya? Sacamos licencia, vamos a nuestro trabajo, o a la universidad, si usted quiere, donde le corresponde. Vamos y vamos en nuestro vehículo. Y tenemos, pensamos en el trabajo, y tenemos un compañero de trabajo súper pesado. Y justo va en nuestra dirección. ¿Sí? Ya lo llevamos, lo vamos a llevar hasta la esquina, o nos pide. Es muy típico de estos trabajos, algunos se van a reír. Nos mandan un WhatsApp, oye, ¿a qué hora sale? ¿Me puede llevar hasta la esquina? ¿Me lleva hasta el semáforo? ¿Me lleva hasta la otra comuna? Etcétera. Y uno, obviamente, si es compañero de trabajo, ahí cada uno decide. Pero, ¿cuál es el tema? Esta persona, estamos fabricando el ejemplo, tiene un humor negro y es más irónica esta persona. En cambio yo, ella o él da lo mismo, conduzco soy un poco más tranquilo. Se sube y no se pone cinturón. Y nosotros no le decimos nada. Me pongo mi cinturón calladito. ¿Por qué? Porque me va a hacer broma. Me va a ir molestando todo el camino. Y yo me voy a sentir mal. Y no se lo voy a decir tal vez. Eso es reprimir pensamientos. ¿Se entiende? Llevar a un familiar que ponga un bebé sin sistema de retención infantil en tu vehículo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del papá, de la mamá o tuya? Tuya, del conductor. Ustedes lo tienen que exigir, entonces no debemos reprimir pensamientos. También en esta parte doy el ejemplo de personas que pueden ser muy tímidas en su vida social, en el trabajo, en la familia, personas muy calladas, muy tímidas, pero que cuando toman el vehículo, no es que dejen de ser tímidos o se pongan violentas, no, son estrictos con su vehículo. Si tú te subes, te pones cinturón. Ah, pero no, cinturón. El parte es para mí, además te protege a ti, cinturón. Si tú te subes a tu bebé, silla infantil. Yo no tengo, pero tú tienes que poner. Sí o sí. Esa es la idea un poco de no reprimir pensamientos. No ser pesado tal vez, pero no reprimir pensamientos. Creo que se comprende, ¿cierto? Siempre tenemos que tratar de hacer ejemplos reales posibles para que nuestro cerebro diga, ah, ya entiendo por dónde va este tema. ¿De acuerdo? Y voy a borrar esos dibujos que quedaron encima, sobrepuestos. Ahí se van los dibujos. Y les presento lo mismo que vimos con las drogas, pero con medicamentos, que pueden ser drogas legales, uno compra en el drugstore, ¿cierto? La farmacia, entonces, aquí vemos cómo hay diversos, lo voy a marcar, diversos tratamientos que tienen diversos también efectos. Ahí estoy marcando los dolores, la diabetes, la circulación, algunos tienen más que otros, ¿ya? Voy a usar otro color, para dormir y los nervios, estos son de los más comunes. O sea, los analgésicos, los narcóticos, ansiolíticos, antidepresivos, y miren todo lo que provocan. Sueño, euforia, mareo, hipertensión y visión borrosa. Además de otros efectos, como alteración de la coordinación, etc. Entonces es muy importante, no solo para el examen, comprender esto, estudiarlo, ¿ya? Porque también sirve para uno. Un ejemplo, solo es un ejemplo. Si alguien por ahí tiene rinitis o alergia, ¿qué va a usar? Antihistamínicos. ¿Qué provocan estos antihistamínicos? Aquí lo vemos, 1 y 2. O sea, provocan sueño y visión borrosa. Afecta la conducción. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy claro en qué tratamiento está usted como conductor y qué es lo que puede provocar esto. O sus propios familiares, su entorno cercano, siempre tener mucha atención a ello, porque es muy importante también en la conducción. Y finalmente, algo propio de nuestra era, tal vez define nuestra era. Siempre les cuento que existe una teoría, un filósofo, es sociólogo, filósofo, bueno, habla de sociología y filosofía, Byung-Chul Han que habla de su teoría de la sociedad del cansancio. Esto tal vez nos define, estrés y cansancio. ¿Ya? Entonces, veamos cómo afecta o cómo impacta o qué relación tiene con la conducción. Primero, está presente el estrés y el cansancio en un 15 a 30% de los accidentes. O sea, un alto nivel. Ocurren por estrés y cansancio. Sin estrés y sin cansancio no ocurrirían, ¿cierto? Porque disminuye la capacidad de reacción. El ejemplo de la fotografía es muy bueno. Imagínense ustedes, ya felices con su licencia, no el primer año, porque van a estar así, atentos a todo,
sino que el quinto año, el 10.º año con licencia, 20 años con licencia, yendo a trabajar, a estudiar, a trabajar y estudiar. Hay gente que trabaja, estudia y tiene familia. Se imagínense todo mezclado, ¿ya? Y que están realmente agotadísimos y agotadísimas. O simplemente tienen familia y están muy agotados, ¿ya? Gente que tiene, no sé, 2, 3 niños y dan la vida en realidad diariamente por ello. Entonces, nivel de agotamiento máximo. Imagínense la conducción, ¿qué pasa? Disminución de capacidad de reacción. Tal vez uno podría conducir de esa manera, aunque no es seguro, pero estoy en relación con otros. Y siempre doy un ejemplo, que recuerden que lo tenemos que repetir como un mantra. ¿Cuál es? Las faltas más comunes de los peatones, que son 2, las que provocan muerte de peatones. Descender a la calzada sorpresivamente y cruzar el lugar no habilitado. ¿Qué significa eso? Esta persona de ejemplo que está ahí puede estar muy cansada. Puede ser una muy buena persona. Pero si ocurre esto con un peatón, probablemente la disminución en su capacidad de reacción aumente su tiempo de reacción y no alcance a frenar, ¿ya? Entonces, es muy importante estar de la mejor forma posible, ¿ya? Porque después de que todos tienen licencia, esto se olvida. No digo tan solo ustedes, al entorno. Estoy agotado, no importa, tengo que ir a trabajar igual. O sea, ¿se entiende la idea? Estoy súper agotada, agotado. Uf, pero tengo que ir igual a los estudios, que no puedo dejar mi estudio. ¿Se entiende la idea? Entonces, es muy importante. Ahora, la alteración de juicio y toma de decisiones que provoca el estrés y el cansancio se ven afectadas principalmente en cierto horario. Miren bien, voy a ir al segundo horario. ¿Qué significa eso de 2 a 4? Esto se traduce en después de almuerzo, ¿cierto? Ese es un horario de máximo cansancio. ¿Qué puedo hacer yo para evitarlo? Si tomo un viaje largo, por ejemplo, vacaciones, un viaje maravilloso, desde el centro estoy pensando, al sur que es hermoso, o al norte de Chile que es muy bello. Si tomo una de estas decisiones y cruzo 4 regiones como conductor, no voy a comer cosas que me van a dar sueño en el camino, si tengo que almorzar en el camino, por ejemplo, o cenar. Entonces, lleno de carbohidratos, no sé, algo gigante, un plato de fideos gigante porque tenía mucha hambre, tenía fatiga en el camino. Empiezo a conducir y al ratito ya tengo mucho sueño. Entonces, comer cosas livianas, eso uno lo puede controlar, ¿ya? Es muy interesante. Y luego, a las 3 y 5 de la mañana, ese intervalo también es otro momento de los más peligrosos porque es cuando se hace presente el estrés y el cansancio y de hecho en mayor medida. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, el individuo en el tránsito, ¿de qué habla? Habla sobre nuestras decisiones porque consumir alcohol, consumir drogas y conducir también es una decisión, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, sobre nuestras decisiones o estar estresado, alguien va a decir, pero profe, ¿cómo hacer decisión de alguien estar estresado? ¿Quién quiere estar estresado y cansado? Tal vez nadie, pero nosotros vamos configurando esto y llegamos a ello, ¿cierto? Decidimos trabajar, estudiar, hacer mil cosas. No es que se trate de culpas, en ningún caso uno lo deben pensar así, pero sí deben pensar que tal vez, imaginemos a alguien que logra ser muy equilibrado o equilibrada, perfecto. Digo modo zen, está en modo zen, pero cuando salga a la calle va a estar con gente estresada y cansada, entonces, ¿modo zen te sirve? Te sirve para no perder el control, para estar atento a las condiciones que te rodean, que es uno de los principios de la conducción segura. Muy bien, pero hay que estar atento a quienes estén cansados, estresados, agobiados, evitar esos horarios, sobre todo el de 3 a 5 de la mañana, y preocuparse mucho de las comidas para que no me dé tanto sueño. ¿De acuerdo? Así que todo ello se los dije bien seguido como programa, ¿ya? Para que ustedes lo tengan muy claro, que revise también la grabación, pueda ir siguiendo estas slides, que vamos innovando poco a poco, siempre, con las leyes, porque son difíciles de comprender y las mostramos de manera bien gráfica. Así que esta semana ha sido muy maravillosa, ha sido muy intensa, un año que se viene cargadísimo, espero que sea para todos muy, muy bueno. Les cuento, normalmente en las clases no hablamos tanto de esto, pero Práctica Test está en TikTok, en YouTube, en Instagram, en todas partes, busquen, aprovechen las herramientas, ¿ya? Porque sirven realmente. Y lo más importante, como siempre decimos, no es tan solo pasar el examen, aunque muchos estén muy nerviosos, sino que es todo lo que podamos lograr para que cada vez más hayan mejores conductores en las vías y mejoremos este entorno vial para todos sentirnos más seguros y sentirnos mejor, ¿cierto? Porque estos porcentajes que hemos visto, 90% de los accidentes con falla humana, los podemos disminuir. ¿De acuerdo? Así que un abrazo a todos. Nos encontramos la próxima semana para hacer la otra mitad de este ciclo. Así que espero que estén muy, muy bien y que haya sido, por supuesto, muy útil para ustedes esta sesión. Les dejo un abrazo, muchas gracias y vamos a leer sus comentarios, por supuesto. Así que estén muy bien.
Nos conectamos el lunes. Chao, chao.